El Señor Jesús les bendiga. El mensaje que quiero compartirles hoy, el título es Las promesas de Dios. Vamos a hablar de lo que Dios nos ha prometido. En el recorrido de nuestras vidas, enfrentamos situaciones muy difíciles, de angustia, de desesperación. Las aflicciones llegan y debemos estar preparados, es decir, fortalecidos en las promesas que Dios nos ha hecho a través de su palabra. Pues estas son fieles y verdaderas y se cumplen. Lo que Dios ha prometido a través de su palabra, podemos contar con esas promesas. Dios es fiel y verdadero en lo que nos ha prometido. Y allí entonces nosotros descansamos, estamos seguros que el Dios Todopoderoso que nos llamó a esta salvación y que hoy por su gracia le servimos, entonces lo que Dios nos dice es verdadero. Él no miente. Debemos creer en sus palabras, mis hermanos. En el libro de Números, capítulo 23, los versículos 19 y 20, nos dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Sus promesas son fieles. Fueron las palabras de Balaán cuando él tuvo ese encuentro con Dios y Dios le dijo que no podía maldecir a Israel porque este pueblo bendito era. Tenía la bendición de Dios. Y eso es muy agradable para nosotros. Es maravilloso saber que sobre el pueblo de Dios hay una bendición y que Dios cumple lo que ha prometido en bien de sus hijos. Encontramos también en el libro de Josué capítulo 21, el verso 45, allí la palabra de Dios se expresa de manera muy clara. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Las promesas que Dios le hizo a Israel. Aquí dice las buenas promesas. Todas se cumplieron. Ninguna sola quedó sin cumplirse. Así es que Dios siempre cumple lo que promete. Podemos confiar en Él. Podemos estar seguros de lo que Él ha dicho que hará por nosotros, que nos dará conforme a todo lo que Él ha prometido. Esto es una bendición que fortalece mucho nuestra fe, fortalece mucho la vida del cristiano, nos afirma y nos hace estar
completamente seguros en Dios nuestro Salvador, que Él cumplirá en nosotros lo que ha prometido. Gracias le damos al Señor por sus promesas. Gracias a su nombre santo, porque Él es el santo, el todopoderoso, que siempre está pendiente de que lo que nos ha prometido se cumpla. Estas son algunas de las promesas de Dios para su pueblo. Aquí vamos a hablar de algunas promesas que Dios le hizo a su pueblo. Número 1, nos guarda del mal. Qué bueno que Él nos guarda del mal, de la tragedia, de circunstancias muy adversas y difíciles. Él nos guarda y si vienen, Él nos da la salida, que eso es muy importante. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia: pero fiel es el Señor. El Señor es fiel en lo que ha prometido, que os afirmará y guardará del mal. Entonces empieza diciendo que Dios es fiel. Eso es muy importante. Él es fiel, que os afirmará. Él nos afirma en este camino de la fe que hemos emprendido, en esta doctrina, en esta enseñanza, en este conocimiento. Nos da raíces, nos afirmará y guardará del mal. El mal no llegará a nosotros porque Él tiene un cerco. Nos protege como lo hacía con Job, el patriarca. El diablo intentó entrarle varias veces y él le dice a Dios: es que tú le has cercado, tiene un cerco de protección y no se puede llegar a él. Lo mismo que al trabajo de sus manos, a todo lo que tiene, a su familia, está protegido porque el Señor nos afirmará y guardará del mal. Siempre estaremos firmes, guardados de toda obra del maligno. Número 2, poder para resistir al maligno. Eso nos lo da el Señor. Nosotros como seres humanos es imposible enfrentar cosas que de verdad no, como humanos no podemos vencerlas. Pero tenemos la autoridad y la fuerza del Señor. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, los versículos 9 y 10, nos dice la eterna palabra del Señor: al cual resistid, es decir, al león, al que ruge, al que busca quien devorar, al que busca quien destruir, al cual resistid firmes en la fe. Claro, nuestra fe es viva, nuestra fe es de acción, nuestra fe tiene poder porque es en Cristo. La hemos direccionado hacia Dios y como en Cristo
está basada nuestra fe, creemos en Él y en todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo tenemos personas que creen en el Señor Jesucristo, que lo han recibido en sus corazones y que están pasando por pruebas, por dificultades, por aflicciones, por momentos muy difíciles. Pero tenemos a quien nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. Y en el Salmo número 34, la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Somos librados de la aflicción. Somos librados de esos momentos difíciles en que como seres humanos tenemos que enfrentar. Mas el Dios de toda gracia, dice el apóstol Pedro, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es que el Señor siempre tiene esa escuela donde nosotros aprendemos y después de vivir situaciones difíciles nos llenamos de experiencia y entonces el Señor nos va perfeccionando en la fe y en la esperanza que tenemos en un Dios vivo, poderoso, grande. Él es nuestra fortaleza en esos momentos de prueba y de aflicción. Él nos establece. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que estamos sobre la roca, que estamos parados en la peña, que nuestros pies no están en la arena movediza, no están en el deslizadero. Nuestros pies están en la peña, en la roca, y nuestros pasos Él los endereza, porque nos establece con lo que nos enseña en todas las formas que Él usa. Qué bueno es el Señor, alabanzas a su santo nombre. Número 3, protección ante la amenaza de muerte. Bueno, todos debemos morir. Está establecido y como humanos se nos llega un momento, pero no es un momento en que Dios no lo permita o en que no sea la voluntad de Dios. Eso le dijo Jesús a Pilato cuando le dijo: a mí no me respondes si tengo en mis manos la decisión de que mueras o vivas. El Señor le dijo: nada puedes hacer si no te fuere dado de arriba. De arriba vienen las decisiones, vienen las determinaciones de parte de nuestro Dios. Entonces, claro, un día tendrá que llegar, pero Dios sí nos ha guardado de morir antes del tiempo señalado. Dios nos ha sanado de enfermedades. Dios no nos ha permitido fracasar o morir en un accidente
porque Dios ha sido bueno y quiere que vivamos otro tiempo. Entonces David estaba seguro que él lo guardaría, aunque ande en valle de sombra de muerte. Salmos 23:4. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él está con nosotros, no estamos solos. Así es que no le tengamos miedo a esa sombra de muerte, a esa amenaza que llega. Realmente la muerte no nos podrá tocar hasta el momento en que sea la voluntad de nuestro Dios. Así es que tengamos esto seguro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Número 4. Control sobre todas las circunstancias. Dios controla todo lo que se mueve. No hay circunstancia, por difícil que sea, que Dios no la esté observando y no tenga el control de ella. Entonces, en el Salmo 46, los versos 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es que para todos nosotros Dios siempre ha sido nuestro amparo. Siempre ha estado allí en esos momentos de necesidad, en esos momentos en que estamos, como dicen nuestros hermanos apreciados costeños, cuando estoy apurado, la mano de Dios está ahí para sacarme de la situación. Así es que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él nos da el vigor, Él nos da el sostenimiento, es decir, nos sostiene, nos mantiene firmes. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros tenemos a quien acudir y tenemos quien acude a nosotros de manera poderosa, sea la situación que se nos presente. Dios acude, nos libra, nos ayuda, nos muestra la salida. Si Él no hace en el momento el milagro, pero nos dará una salida, porque Él nos dirige a través de su Espíritu Santo. Entonces, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque tiemble la tierra y se traspasen los montes al corazón del mar, yo no temeré, yo no estaré inseguro, porque quien controla la naturaleza, quien controla la creación, es mi Salvador, es mi Dios, es el Todopoderoso y Él está con nosotros. Él no nos ha abandonado, Él no nos deja huérfanos, Él no nos descuida en ningún momento. Somos sus hijos y Él nos ama y Él está muy pendiente de nosotros. El Salmo 91 dice: Él te librará de la peste, Él te librará del lazo del cazador. Hay un cazador que está buscando cómo caigas en la trampa. No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que Él hace muchas cosas para poder
hacernos daño, pero el Señor nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Hay una peste, hay un virus que ha impactado a todo el mundo. Ha llegado a nuestro país y ya vemos cómo está la situación, cómo nuestro gobierno está tratando de librar a mucha gente de ser contagiada. Pero también esto ha traído unas situaciones muy difíciles con los que trabajan, con los que tienen sus negocios, con los que viven del trabajo informal, que es el trabajo de cada día. Son situaciones difíciles. El solo hecho de no salir de nuestras casas, no estábamos acostumbrados a esto. Muchos se depresionan, muchos van a tener problemas psicológicos, pero queremos decirles que el Señor nos librará, nos ayudará. Él nos libra de esa peste destructora. Creámosle al Señor hermanos, sin dejar pues de tener en cuenta que debemos obedecer a las directrices que nos están dando, claro está. No debemos tampoco tentar al Señor ni desobedecer, saliendo de cualquier manera a un lado y a otro. Si nos dicen estémonos en las casas, permanezcamos allí. Entendámonos, comprendámonos, sujetémonos, vivamos en armonía con nuestra familia. No nos dejemos llevar del estrés, no nos dejemos acobardar por el temor, por la depresión y estemos en roces con la familia, con los hijos si ya son adolescentes o mayores. Debemos ser un equipo, la familia debe unirse, debemos tratar de estar contentos, de buscar un ambiente muy alegre, de fraternidad, de alegría, de todo lo que necesitamos, pues somos hijos de Dios. Hay que estar alegres, hay que estar contentos, hay que esperar que Dios nos va a dar una salida ante toda esta situación que estamos viviendo. Dios le hizo a Israel una promesa muy grande y maravillosa. En el capítulo 41 y versículo 10 tenemos una promesa extraordinaria. Dios le dice a Israel, porque en Israel, es decir, Jacob, que su nombre fue cambiado por Israel, que fue el padre de los patriarcas, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Y aquí en este capítulo que Dios le habla muchísimo a Jacob y a su descendencia, entonces hace una promesa extraordinaria al pueblo de Israel. Les dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te dé temor de nada. Yo estoy contigo. Lo tenemos cerca. Yo estoy cerca a ustedes. Estoy con ustedes. Qué importante. El Dios todopoderoso, el Dios único, el Dios grande, poderoso en batalla, creador del universo, que lo gobierna todo,
que todas las potestades y tronos están sometidos a Él, porque Él es el soberano. Y Él le dice aquí a Israel en la promesa: no temas, porque yo estoy contigo. Número 2, en este versículo están estas promesas especiales, maravillosas. Mire, aquí le dice: no desmayes. Tenemos algunos ejemplos. Hubo una situación supremamente difícil para Agar en el desierto, la sierva de Sara, de Abraham, que él la tuvo que despedir porque era lo mejor, porque habían dificultades de familia. Él le proveyó agua y pan y entonces la despidió. Ella anduvo por el desierto y se le acabó el agua del odre que llevaba. No había más agua ni pan. El niño se deshidrató. El niño se le enfermó, Ismael. Y al no encontrar agua, ella vio que su niño se moría. Y entonces se hizo a distancia para no verlo agonizar y morir. Cuando el niño lloró, viéndose solo y también en las agonías de la muerte, Dios oyó el llanto del niño. Y entonces llamó desde el cielo, se oyó una voz: ¿qué es, Agar? ¿Qué está pasando con el niño? Ve y tómalo en tu mano. Y Dios le abrió los ojos a Agar, y allí había una fuente de agua hermosa. Él es la fuente del agua de la vida. Él es la fuente de la provisión. Él es la fuente que tiene todo lo que necesita nuestra vida. Por eso debemos confiar en Él. Esta joven entonces había desmayado, es decir, no tenía fuerzas, no tenía valor, no sentía ánimo. Su niño ya iba a morir, pero Él la levantó de esa situación. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él nos da la fuerza, la capacidad de levantarnos, seguir adelante, vencer la dificultad, vencer el problema que tenemos. Nos da la sabiduría para tratar la situación, nos da la fuerza y la fortaleza. Así es que no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Me gusta mucho cuando dice siempre te ayudaré. Él está ayudándonos en todo. Increíble. Nosotros a veces buscamos quién nos ayude, quién nos haga algo, quién nos haga un favor, quién esté representándonos en cualquier situación. Mucha gente nos ayuda, mucha gente trabaja, mucha gente está dispuesta. Pero mire que el Señor aquí dice, siempre te ayudaré. Qué lindo Él ayudándonos a nosotros. Qué lindo Él pendiente de cada necesidad, por mínima que sea. Está listo para ayudarnos, mis hermanos. Qué Dios tan lindo tenemos nosotros, tan benigno, que quiere decir bueno.
tan bondadoso, tan amable. Qué dicha que Dios nos haya dado la oportunidad de tenerlo a Él como nuestro Padre y que Él nos tenga a nosotros como sus hijos. Gracias a Dios. Siempre te ayudaré. Y luego dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está la diestra. Siempre. No hay momento que no esté la diestra. La diestra quiere decir poder. Poder. Aleluya. Es ese poder que nos mantiene fortalecidos. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Él es justo. Él sabe premiar, Él sabe ayudarle a quien se comporta bien, al que vive en justicia. Su diestra, aleluya, su derecha. Toma nuestra derecha porque Él nos toma de la mano y nos lleva y nos sostiene, nos sustenta, nos da el vigor, nos da la fuerza para enfrentar tantas situaciones difíciles que estamos viviendo en este mundo. Oh, mis hermanos, aleluya. Esperemos en Dios. Mantengamos viva nuestra esperanza en quien no nos deja avergonzados, en quien cumple lo que nos ha prometido. Hermanos, no tengamos temor, Él está con nosotros. No tengamos temor, Él está con nosotros. Y Él es grande y Él sí cumple. Todos los días, como dice aquí, siempre te ayudaré con la diestra, con el poder, la diestra de mi justicia. Él es justo y no olvida que usted es su hijo y que usted es su hijo y que es fiel y que le sirve y que usted lo adora y que usted le teme y que usted vive para Él. Así es que pongamos nuestra esperanza en el Dios creador del universo, en el Dios que nos trajo a vivir en este mundo y que nos vio con ojos de misericordia y que por su gracia nos llamó a esta salvación. Y sin merecerlo, hoy tenemos la dicha de que Él sea nuestro Padre y nosotros sus hijos. Hermanos, les aprecio demasiado y deseo para ustedes lo mejor en Cristo Jesús. Sigamos creyendo